Yaldabaoth habló diciendo: conságrame todo primogénito, todo lo que abre el seno materno, ya sean hombres o animales, míos son. Buenas noches, criaturas de la noche, sean bienvenidos a su canal Qué Horror Leer. Lo recibe su amigo servidor Román Hernández, poeta de la noche. Y bueno, pues que dijeron que ya el conductor ya se desapareció, Román ya se desatendió, ya no va a querer hacer reseñas, ya no le importamos, ¿no? Claro que sí, nomás le recuerdo que ahorita mi ritmo de trabajo y de estudios ha hecho que se pongo un poquito lento el proyecto de Qué Horror Leer, pero estamos aquí al pendiente. De todas formas, yo creo que hasta parece cínico de mi parte estar diciendo en cada video la demora, pero bueno, yo creo que ustedes ya saben, ese tipo de experiencias, tanto estudio, trabajo, va a hacer que las cosas sean un poquito más lentas, pero les agradezco su paciencia. Y bueno, y también aquí sobreviviendo al calor, porque también otra razón que se suma por la que me tardé con el video, me enfermé de la garganta. Como pueden verlo en este video, mi tono de voz se escucha muy diferente a comparación de los videos anteriores, porque de plano me puse afónico y pues no podía hablar tampoco. Y bueno, y sobreviviendo también al calor, y qué mejor manera de hablar de un calor infernal que hablando del mismo infierno y los demonios, con esta novela de El diablo tiene nombre. Esta novela, más que una sola historia, se compone más bien de diferentes relatos que van a tener en común tanto el escenario como la Iglesia Católica, como un demonio que es descubierto su nombre, Yaldabaoth, y su relación que va a tener con el origen del cristianismo y también de los pecados sobre la tierra. Son unos relatos que están relacionados entre sí, como les había comentado, tanto el escenario como este personaje, este demonio, que van a ser historias tanto de posesión demoníaca, sectas satánicas, iglesias que ocultan cultos siniestros, y también homicidios y secretos, y también una conspiración de la iglesia con los demonios. En ratos la novela me hizo recordar el Código Da Vinci de Dan Brown, pero en lugar de Jesucristo aquí tiene que ver con demonios, y especialmente un demonio llamado Yaldabaoth, que espero haber pronunciado bien el nombre porque estuve investigando y no hay como una pronunciación así como que muy correcta, sobre todo cuando se trata de lenguas muertas, se hace lo que se puede. Y bien, les comentaba que esta novela se integra de diferentes relatos. Entre ellos vamos a conocer un relato ubicado en un tiempo pasado sobre un sacerdote que le es asignada la tarea de practicar un ritual de exorcismo a una pequeña que está siendo poseída. Y también la conspiración que hay detrás de esta posesión, porque no solo se trata de la típica historia de la niña poseída que va a ser liberada con un exorcismo muy típico del exorcista. Las cosas no terminan así como a comparación de esa famosa novela y película de William Peter Blatty, sino que aquí más bien la posesión demoníaca va a tener una relación con una conspiración demoníaca. O sea, vamos a conocer cultos, vamos a conocer sobre todo cómo la Iglesia Católica está muy relacionada con las apariciones demoníacas de este ser llamado Yaldabaoth. Y bueno, ese es uno de los relatos. Otros vamos a descubrir el secreto repulsivo que guarda una iglesia de estructura romana, pero que parece guardar algo en el interior de un sótano, algo relacionado con un culto que no les voy a espolear, pero que esa iglesia también forma parte de la historia oculta de la Iglesia Católica. Y bueno, pues también desde el grado como el Vaticano también está involucrado con esta situación de conspiraciones, de cultos siniestros. Y bueno, son relatos que conforman parte de esta novela en donde vamos a ver
comúnmente a este demonio de Yaldabaoth. Y bien, algo que me deja pensando en la novela es la relación entre el bien y el mal. El bien no puede existir sin el mal y el mal no puede existir sin el bien. La alcancé a agarrar a tiempo. Y bueno, más que una historia de posesiones y de sectas demoníacas, lo que me deja pensando la novela con esta frase que les acabo de compartir es más que nada cómo la iglesia ha necesitado del demonio para tener creyentes. Y esto es una idea que nos va sugiriendo la novela, porque cuando estuve revisando reseñas de otros lectores, muchos referían que se les hizo muy pesada la novela por la cuestión de que se habla mucho de la historia de la Iglesia Católica, pero sobre todo de las diferentes escuelas, de diferentes pensamientos que se han ido dividiendo a partir de la Iglesia Católica, como bueno, tenemos la Iglesia del Vaticano y cómo se va dividiendo en diferentes ramas, y prácticamente la historia que se va compartiendo viene siendo los diferentes grupos religiosos, no tanto como de diferentes religiones, ni tampoco religiones cristianas, sino más bien como movimientos que parten del catolicismo pero con diferentes ideas o pensamientos. Por ejemplo, uno de los relatos que tiene que ver justamente con el de la iglesia habla de un grupo, pues más que nada que tenían un tipo de pensamiento que distaba mucho de la posición católica por la cuestión del placer. Ya sabemos, por ejemplo, cómo dentro de la iglesia las figuras como sacerdotes, monjas, clérigos, etcétera, ellos tienen que permanecer en abstinencia y no pueden llevar a cabo prácticas sexuales. Ya dije la palabra sexual en YouTube, ni modo. Pero que esta escuela de este pensamiento que surge dentro de la novela plantea la posibilidad de disfrutar el placer sin culpa y sin la necesidad de que sea un pecado. Y bueno, a la idea que voy con esto es que les comentaba que a algunos lectores se les hacía pesado este tipo de documentaciones porque creo que el autor está muy bien documentado, sabe muy bien de teología y los expone diferentes teorías y diferentes escuelas de pensamientos católicos, como en este que viene siendo disfrutar el placer, pero que al mismo tiempo nos llevaba a pensar la herejía y la relación del demonio que podía tener con esto. Porque bueno, ya en una época actual está difícil pensar en posesiones, porque hablar desde una postura católica es pensar que el hombre nace bueno y el demonio lo corrompe y que tanto a la voluntad del hombre le hace caso al demonio para seguir pecando. Entonces nos lleva a pensar que el hombre no es tan bueno por naturaleza, pues. Y la relación que tiene con esto la novela es de cómo la iglesia ha necesitado del demonio para que la gente siga creyendo. De cómo la gente piensa que todos nacieron buenos y que el demonio los va a corromper y que por eso necesitan afianzar su fe y apegarse al sistema de creencias y de normas que les implementa la iglesia. Bueno, y cómo también la iglesia, la relación que tiene con los demonios es de cómo necesitan fomentar el miedo a los demonios para que la gente se una a su culto, termine creyendo en algo. Y no es que lo diga yo, sino que la misma novela te va planteando esas ideas, hasta el grado de que hasta el Vaticano está relacionado con esto. Pues digo, ya estamos hablando de jerarquías, estamos hablando de autoridades que también están involucrados en esto. Bueno, sí es algo de dárselos a pensar, ¿no? De cómo necesitan al mismo demonio para que la gente termine creyendo en la fe católica y que forme parte de la religión, pues. Y a pesar de esto, de que los lectores se abrumaban de esta historia, a mí me pareció muy interesante. Digo, como lector, creo que una historia de terror no solamente está como para asustarte, sino también para describirte el contexto en donde se va desarrollando la historia. A menos a mí en lo personal me llamó mucho la atención cómo el autor iba desarrollando y describiendo estas diferentes escuelas de pensamiento y la relación que va a tener con las tramas. Porque a lo que vamos con esto es de, ¿será demoníaco o no será demoníaco aquello que termina distanciándose del pensamiento católico central? ¿Cómo puedo plantear esto? Porque puede ser que estoy como redondeando, pero vamos a hacerlo un poquito más directo. Supongamos que la Iglesia Católica, o tal cual, la Iglesia Católica tiene una cierta postura. Una postura que consiste en creencias, en normas, reglas, tradiciones, etc. Pero se mantiene en esa postura. Entonces,
Pueden haber diferentes escuelas o movimientos que pueden ser que no estén de acuerdo con ciertas posturas de la iglesia y terminan creando su propia postura. Entre ellos figuras de santos, diferentes doctrinas, por lo cual lo que nos invita el autor es pensar si aquello que se distancia un poquito de la postura católica termina siendo otro tipo de, ahora es una cuestión hereje o en este caso con algo relacionado al demonio, y de cómo aquello que se aleja de la postura original de la iglesia termina siendo condenado en este tipo de ideas, ¿no? De que es que si un monje o un sacerdote les está dando la idea a un grupo de religiosos de que el placer está bien, tengan relaciones sexuales, no tengan abstinencia, tengan relaciones hasta homosexuales, bueno, eso lo plantea así el autor, ¿no? Como esto puede ser considerado como algo demoníaco o en realidad nosotros nos estamos equivocando y que la iglesia debería de tener diferentes posturas más flexibles, pero pues bueno, la iglesia siempre ha mantenido el mismo sistema durante siglos, entonces esto de la flexibilidad está medio canijo. Al menos el autor te invita a pensar en eso, más allá de apariciones satánicas, posesiones y sectas, porque eso sí, el autor no llega a la exageración. El autor sí maneja ciertas descripciones de ambientes muy insanos, como el que les platico la historia de la iglesia, esta iglesia de estructura romana que mantiene en su interior una especie de culto demoníaco que nos deja, más que ese tipo de descripciones exageradas, nos habla de cómo la iglesia puede involucrarse también con aspectos demoníacos, ¿no? Es decir, que creo que los buenos también han estado junto con los malos, ¿no? Para mantener a la gente bajo cierto control. Y suena algo polémico, pues, pero no debemos de perder de vista que es una novela, porque digo, no por el hecho de que sea una novela ficticia significa que uno tiene que cambiar de postura o de creencia religiosa, pues no, eso no es la intención. Yo al menos, yo no creo en la iglesia, no soy católico, pero tampoco estoy aquí como para convertir a la gente, ¿no? Dejen de creer o conviértese en católicos, conviértense en evangelistas, cristianos, pues no. Pero en la novela, a pesar de la documentación y la relación que tiene el autor con la Iglesia Católica, al menos sí te ofrece como un panorama muy interesante de cómo se manejan las cosas dentro de la Iglesia y sobre todo los exorcismos, porque pareciera que es como un tema, pues algo así como que no se habla mucho dentro de la Iglesia, ¿no? El tema de las posesiones y de los exorcismos, en una época en donde ya hay avance tecnológico para descubrir enfermedades o patologías que tal vez hace tiempo eran consideradas posesiones y que ahora pues ya son trastornos mentales o afectaciones neurológicas, pero que la iglesia sí mantiene como un grupo de exorcistas para comprobar si el demonio está detrás de cierta posesión o se trata de una enfermedad. El título El Diablo Tiene Nombre, cuando ustedes lleguen al desarrollo de la novela, van a descubrir por qué realmente tiene el título el libro. Y sobre todo, a mí me hace pensar, por ejemplo, por qué el demonio posee tantos nombres, Lucifer, Satán, Belcebú, etc., cuando son nombres que pertenecen a diferentes contextos históricos. Y podría pensar que no se trata del mismo, pues, el mismo demonio al menos, ¿no? Pero este título, El Diablo Tiene Nombre, realmente te deja reflexionando, sobre todo hasta el título, porque va a tener mucha relación con el desarrollo de la novela. Y bueno, hasta aquí les puedo dejarles la aportación de la reseña de esta novela. Hablar de posesiones, hablar de cultos, hablar de diferentes sistemas de creencias que tiene dentro de la iglesia y lo plantea la novela. Al menos la forma que se me hizo muy interesante de este libro es cómo el autor, en lugar de desarrollarte una sola historia, sino que te plantea diferentes relatos que tienen una conexión entre sí y cómo los personajes tienen relación también entre ellos. Ok, bueno, hasta aquí les dejo la aportación. Esta reseña, les recomiendo la novela El Diablo Tiene Nombre. Si lo llegan a tener en sus manos o a leerlo, tengan paciencia, denle una oportunidad. No porque el autor documente la historia de la iglesia significa que eso sea pesado, no, al contrario, creo que es una forma de cómo el autor te está planteando el contexto de lo que están viviendo los personajes y te va jalando cada vez más con eso como lector, en lugar de verlo, ay no, qué flojera, me van a hablar de historia, quiero una historia genérica en donde me quieran asustar así de una manera muy simple, pues esto no lo van a encontrar,
Pero sí, en mi opinión es una novela muy interesante y ahora sí ya está en sus manos. Si quieren leer sobre la relación que tiene la iglesia con el satanismo, esa parte está muy genial. Se lo recomiendo muchísimo. Y no me voy sin antes decirles descansen en paz.